Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olbaid y vamos a continuar con el track que estamos ya terminando de mezclar y ahora vamos a empezar con la masterización. Antes de pasar al proceso de masterización tenemos que hacer un checklist, tenemos que revisar unas cuantas cosas para poder decir, ok, esto ya está listo para la masterización. Ok, vamos a comenzar. Antes de continuar con el video, quiero mostrarles toda la travesía, todo lo que hemos hecho a lo largo de los episodios desde que empezamos con el de cómo mezclar el kick, batería, absolutamente todo, para que vean cómo el track fue evolucionando. Este es el track original, la mezcla original, y cada una de las mezclas a lo largo de todos los pasos los he normalizado para que todos estén a un nivel aproximado de menos 11 loops. Ok, si vieron el episodio pasado, ¿no? Tengo por ahí el medidor de loops y ahí les mostraba dónde o cómo ajustar el volumen con el loops integrado para que tuviéramos la misma percepción de energía. Ok, entonces este es el track original. Mezclado y masterizado por Ana Mía. Luego nosotros comenzamos a partir de esto. Este es el track sin mezcla. Lo único que tenía hasta este punto era que estaba la estructura de ganancia. Colocamos todos los faders en la parte de arriba, que el nivel estuviera más o menos alrededor de menos 12. En el video del curso dije a menos 18, pero bueno, si vieron cuando ya estaba comenzando esta mezcla, les dije que también si querían lo podían hacer a menos 12 para que no tuviera un nivel tan bajo su mezcla, porque algunos tienen problemas con su interfaz, que de repente ya no les da más volumen o sus audífonos no son tan sensibles, cosas por el estilo, pero para que vieran que bueno, también se podía. Ok, ahí cada sonido individual estaba en un rango aproximado de menos 12 decibeles pico. Ok, no tiene nada de mezcla. Luego hicimos la mezcla estática. Mezcla estática, únicamente subir y bajar los faders, ahora sí, del mixer, teniendo en cuenta volúmenes relativos, teniendo en cuenta los pilares de la mezcla. Ok, y voy a ir saltando entre cada uno de estos y después voy a estar brincando entre este y los primeros para que noten, ¿no?, la gran diferencia, porque de repente entre uno y otro puede que no se note tanto la diferencia, pero cuando ya brincamos, ¿no?, desde por ejemplo el de mezcla estática hasta la mezcla final, se nota bastante la diferencia. Ok, así que voy a dejar reproduciendo aquí este pequeño tramo y voy a estar mostrándoles los diferentes pasos que nosotros seguimos. Ok, y voy a empezar a reproducir también el mismo pedazo, pero esta vez brincando entre el track original, estos dos que fue sin mezcla, mezcla estática y la mezcla dinámica y la mezcla final. Ok, esto es en la parte del drop. Ahora vamos a comparar también en la parte del verso, que era más o menos por acá. All the love in your heart, I can see it rising. Show
Ok, y otra vez escuchando entre sin mezcla, mezcla estática y los resultados finales. Creo que hay bastante diferencia. Ustedes pueden hacerlo cuando vayan mezclando para que puedan ver, ¿no?, exactamente cuáles son los pasos que fueron tomando y cómo fue mejorando su mezcla. Primero, les comentaba ya del episodio anterior, pero no está de más volverlo a repetir. Y esto es poder escuchar el track de principio a fin. Esto es para ya decir, esta es la mezcla final. Escuchamos de principio a fin sin que nada nos distraiga, sino que no exista ningún error, que no haya, por ejemplo, un crash que está demasiado alto de volumen, que no haya una parte de la canción donde un sonido quedó muy bajo, que no haya algo como que algo estaba ligeramente desplazado de tiempo. Ese tipo de cosas lo tenemos que arreglar ahora. Si no lo hacemos después, ya no se puede arreglar porque la masterización no se encarga de esto. Esto es parte de la mezcla y algunas de esas cosas incluso son de la edición, de la producción. Vamos a ver algunos de ellos. Aparte de que debemos de poder escuchar de principio a fin, tenemos que asegurarnos también de que el nivel de la mezcla esté alrededor de los menos 6 picos, más decibeles 3 o unos menos 3 decibeles. Okay, entonces estoy aquí alrededor de los menos 6 y podría yo estar el pico hasta acá arriba o por acá abajo. Tenemos que revisar en la parte también que es más intensa del track. Okay, está el menos 6, ando alrededor de unos 9. Estoy en un nivel bastante saludable. Si su nivel pico ya está muy arriba, ¿no?, por acá en menos 2, menos 1, o incluso ya se pasó de 0 decibeles, eso lo tienen que volver a revisar desde la mezcla porque significa que ya tienen muy poco espacio para una correcta masterización. Otra cosa, chequen sus automatizaciones, que todo se esté moviendo exactamente como ustedes quieren. Si recuerdan el episodio de mezcla dinámica, normalmente creamos varios clips de automatización. Debemos de cuidar que todos ellos estén haciendo el trayecto que queremos y que también, ¿no?, cuando dejan de sonar o dejan de aparecer los clips de automatización, que quede el control en un valor que nosotros no nos cause ningún problema. Otras cosas es también checar que no haya clics, pops, cortes raros, de que se encendió un plugin, de que algo estaba mal editado, cosas por el estilo, porque eso no se puede arreglar en la masterización. Por ejemplo, aquí en esta vocal lo tengo sin efectos. Ok, y de repente, si esto hubiera estado cortado por acá, a veces hay zonas donde se escucha como un clic raro cuando empieza la vocal. ¿Por qué pasa esto? Si nosotros hacemos un super zoom, vamos a poder ver la forma de onda y cuando empezamos en un nivel diferente al 0, ¿no?, si está aquí la forma de onda al 0 y de repente empieza por acá arriba, por acá abajo, porque hicimos un corte, eso ocasiona que aparezcan ciertos sonidos como de clics, ¿no? Vamos a ver por aquí si aparece uno. Ahí creo que se alcanza a ver. Ahí no aparecía. Y ahí sí, hay un clic. Ok, entonces esto es parte de la edición. Puede pasar al inicio de un sample si es que lo recortaron. O fíjense también, ¿no?, si trabajan mucho con samples, que alguno de ellos no esté recortado antes de tiempo. Por ejemplo este, ¿no? Y que de repente hubiera estado el corte por acá, ¿no? Como que se escucha raro que termina muy de repente el corte de esa cola de reverberación que ya traía de por sí este sample. Otra de las cosas es que tienen que fijarse también que al principio y al final de su canción empiece en silencio y termine también en silencio. Hay algunos tracks que por alguna razón puede que haya algún plugin que cuando ustedes le dan play, inmediatamente al darle play suena como un clic. Aquí tienen que fijarse si es que no tienen algún plugin que está inicializado en cierto control porque a lo mejor, no vamos a decir que este ecualizador, a lo mejor el final de la ecualización estaba acá arriba,
pero el plugin está inicializado acá abajo. Entonces al momento que le dan play es como si brincara desde aquí hasta abajo, es decir, un cambio instantáneo. Y como ya lo he mencionado antes, los cambios instantáneos nos pueden ocasionar problemas. Entonces empezamos a reproducir, que no haya ningún clic raro. Y normalmente pueden empezar directamente en el golpe, ¿no? Pero es preferible que le dejen un segundito o algo así por el estilo antes de comenzar. Por eso normalmente yo mis proyectos no los comienzo luego en la primera barra, sino que dejo a lo mejor hasta 4 barras y comienzo por acá, para que al momento de exportar yo pueda seleccionar desde un poquito antes, para que haya ese pequeño silencio, esté asegurado que no va a haber ningún clic al inicio. Lo mismo al final, si tienen algo aquí como esto, una reverberación muy larga, por ejemplo ahí la de la guitarra, asegurarse que ustedes están extendiendo la duración del track, ¿no?, hasta el momento en el que se va a terminar de difuminar ese efecto que ustedes hayan puesto, ¿no? Aquí de hecho el track original viene hasta acá y yo aquí había puesto este marcador porque ahí terminaba yo. Pero si hubiera terminado ahí, de hecho el sonido este de la guitarra creo que no alcanzaba a desvanecerse, entonces ahí hubiera habido un corte. Vamos a ver si es cierto. Ok, nos fijamos aquí en el medidor de pico, que no está apareciendo aquí ninguna frecuencia, todavía se ve ahí una cosita de nada. Entonces vamos a dejarlo un poco más para acá. Si es demasiado largo el tiempo de desvanecimiento, ustedes pueden crear un clip de automatización en el Mixbox. Por ejemplo, aquí ya habíamos puesto algo del balance. Pueden poner que automatice y que vaya de aquí, cuando se termina el track, a 0. De esa manera garantizan que se termina donde ustedes quieren y que además llega exactamente al silencio, ¿no? Ya no va a haber nada más. Cualquier otro problema que exista en la mezcla, como que un crash esté fuera de lugar, que un snare no tiene suficiente volumen, que la vocal está desafinada, que la vocal no tiene suficiente presencia, que un instrumento suena débil en cierta parte de la canción, todo eso es parte de la mezcla y lo tienen que arreglar, como mencioné en el episodio pasado de cómo llegar a tu mezcla final, antes de comenzar a la masterización. Igual en el episodio anterior les recomendé que cuando estuvieran escuchando en diferentes equipos para ver, ¿no?, si existía algún problema que fuera consistente o persistente a lo largo de diferentes dispositivos, pusieran un limitador. Esto era únicamente para darnos un nivel de volumen que estuviera más o menos equivalente con la música comercial. Si ya terminaron, eligieron su mezcla, ese limitador lo tienen que quitar, porque para la masterización vamos a hacernos cierta orden de cadena, de instrumentos, de plugins, perdón. Y ese limitador era únicamente, digamos que temporal, para poder escuchar a un cierto nivel de volumen. Pero a la hora de la masterización, ustedes no tienen que poner algún limitador o algo que nos lleve a un nivel de volumen muy alto, ¿ok? Eso lo tienen que quitar. Todo esto es muy importante porque, como les digo, es parte de la mezcla. Y es que en la mezcla podemos nosotros acceder a cada una de las cosas, uno por uno, tomar decisiones, hacer modificaciones precisas. Cuando estamos en el máster, tenemos que hacer de cuenta que ya absolutamente nada de esto existe y lo único que existe es un único canal. Y ese único canal es la canción completa. La masterización es eso, es trabajar a la canción como un todo. Ya no nos vamos a fijar en que tengo que ecualizar el lead o tengo que ecualizar el bajo o tengo que comprimir la batería. No, ya estamos hablando de ecualizar la canción, comprimir la canción, mid-side a la canción, reverberación a la canción. O sea, ya es a un todo. Por eso, si desde el origen, ¿no?, un elemento individual no está bien, en la masterización no lo podemos arreglar, porque la masterización se trata de todo. Nada más es eso, estos ajustes pre-masterización. También otra de las cosas más importantes es que no mezclen ni mastericen en el mismo día. Tienen que darse un descanso al menos de 24 horas, un día entero, porque si no, nosotros estamos demasiado acostumbrados a que ya estuvimos escuchando el track en el estudio, en diferentes equipos, ya nos la sabemos de memoria. Tenemos que olvidarla un poco, tenemos que refrescar nuestros oídos. Yo les recomiendo que dejen al menos unos 2 o 3 días después de haber terminado su mezcla final antes de poder empezar a masterizar, porque vamos a llegar con una mentalidad diferente, vamos a haber descansado
los oídos. De esa manera ya no tenemos la fatiga auditiva que es física ni la fatiga mental de haber estado escuchando tanto tiempo la canción, y podemos llegar a notar incluso algunos errores que a lo mejor pensamos que ya estaba la mezcla final y que cuando dejamos esos 2-3 días de descanso, cuando nos volvemos a sentar, escuchamos de principio a fin antes de ponernos a masterizar, nos damos cuenta que de hecho por ahí había todavía algo que se podía mejorar. Por eso es tan importante el tiempo de descanso. Pero bueno, una vez hecho todos estos pasos, ahora sí ya podemos comenzar a masterizar. Pero eso solamente fue la preparación de premasterización, y en el siguiente episodio ya vamos a empezar con la masterización. Por eso suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se lo pierdan, porque si no activan la campana es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones o quieren clases, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que presets, plantillas, samples, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.